dentro de la fisiología de nuestro cuerpo y de la homeostasis, ¿no? En general. Entonces los riñones ejercen la función de filtrar, reabsorber y secretar. Esas son las funciones principales de nuestros riñones. Entonces, dentro de la definición de falla renal aguda tenemos que la pérdida repentina de la función renal con aumento de los valores de creatinina sérica y el nitrógeno ureico en sangre. O también se le puede agregar ahí una reducción del volumen de orina producto de una lesión renal. Pero esto es reversible. Decimos que es agudo porque es reversible. O sea, yo puedo recuperar la función renal de la persona. Con las medidas adecuadas, ¿no? Se puede recuperar. No es una disminución de la función renal permanente. Ya que si fuese permanente ya no sería agudo, no sería crónico. Entonces, por ejemplo, ¿en qué personas podemos encontrar una injuria renal aguda o una falla renal aguda? Pacientes deshidratados, ¿no? Pacientes deshidratados dejan de orinar. Entonces esa disminución de la diuresis está dentro de la definición, ¿no? de falla renal aguda. Son pacientes con una diarrea profusa, importante, con grandes volúmenes, con una frecuencia alta entre defecación y defecación. Se va a producir una deshidratación importante, moderada, severa, y esto trae consigo una lesión renal aguda, que es reversible porque nosotros le hidratamos bien y le recuperamos la función renal. Es algo que hagamos un mal manejo, ¿no? Si es que hay un mal manejo, complicamos a nuestro paciente, ¿no? Puede comprometer a la parte renal en sí, ¿no? El parénquima renal, ¿no? Y pasar de un tipo prerrenal a convertirse en un tipo renal. Doctor, una consulta, ¿cómo se halla el boom? ¿Con la urea entre cuánto? El boom es, el boom incluye la parte de la urea. Lo que pasa es que actualmente, por ejemplo, en países desarrollados, ¿no? En Europa, Estados Unidos, se está utilizando mucho más el examen de boom, ¿no? Que la urea, pero en nuestro país no, aún no, todavía. No sé si es que hay una fórmula para sacarlo. O sea, teniendo el nitrógeno ureico, sacar el boom. ¿Ya? Pero, a ver, estaría para ustedes. Yo creo que no hay una fórmula. Pero podría haber. Yo creo que no hay, o sea, no hay una equivalencia, ¿no? Como por ejemplo en la hemoglobina con el hematocrito, ¿no? Que es entre 3. Yo creo que no hay una equivalencia. Pero sería adecuado buscar. Es que creo que usted explicó en neumonía, dentro del Scrum, creo que está 65. CURP 65, claro. El CURP 65 inicialmente se utiliza la urea, ¿no? Porque es de la U. Pero también tenemos su equivalencia, ¿no? Equivalencia en boom, ¿no? Pero, o sea, un parámetro que debe ser mayor a tal, ¿no? A un valor. Ya, pero no hay una equivalencia como tal que yo divida o multiplique mi urea para que me dé mi boom, ¿no? O sea, a eso me refiero. No es una proporción, ¿no? Como lo que sí pasa, por ejemplo, en la hemoglobina y el hematocrito. ¿Y por qué se utiliza más el boom actualmente? ¿No? Porque es más exacto, te da más, incluye varias sustancias nitrogenadas
y no solamente la urea. Entonces es un examen mucho más exacto que te brinda más objetivamente, ¿no?, el tema de la cantidad de sustancias nitrogenadas que tenemos en nuestro cuerpo. Por eso es que actualmente en el mundo se utiliza mucho más el boom que la urea. En nuestro país se está incorporando, cada vez se ve más que se solicita el boom en lugar de la urea. Sin embargo, todavía, por ejemplo, en los establecimientos del Estado, todavía seguimos pidiendo urea, ¿no?, porque es lo que tenemos en la mano. Pero si ustedes quieren ser un poco más estrictos, o sea, más actualizados al mundo, cuando sean médicos, pidan su urea. La incuria renal aguda es de difícil diagnóstico. ¿Por qué? Por la falta de la clínica que presenta, ¿no? Por ejemplo, les mencionaba el tema de un paciente deshidratado. ¿Cómo me doy cuenta que está haciendo falla renal? Por ejemplo, en algún momento a todos nosotros nos ha dado un proceso diarreico, ¿no? Y hemos estado haciendo de cierto grado de lesión renal, ¿no?, de incuria renal aguda. Pero ¿cómo nos damos cuenta de ello? Es difícil diagnóstico por la falta de clínica. Y más que todo hay que sospecharlo. Y lógicamente, corrigiendo la causa de fondo, corregimos el tema de la incuria renal aguda. En el caso del paciente deshidratado, solucionando la deshidratación con una buena hidratación, no sé, si necesita por vía oral o por vía endovenosa, se resuelve y recuperamos la función renal. Acá les he puesto también los valores normales de la diuresis. La diuresis o el volumen urinario normal, ¿no?, de toda persona va de 800 a 2500 mililitros al día, ¿no?, o lo equivalente a más de 0.5 mililitros, ¿no?, hasta 1 mililitro kilo hora. Decimos que es oliguria cuando está menos de eso, ¿no?, menos de 0.5 mililitros kilo hora. Ustedes siempre en sus pacientes hospitalizados, al momento de evaluar la diuresis, tienen que buscar eso, ¿no?, que el paciente tenga una diuresis mayor a 0.5 mililitros kilo hora, ¿no? Ese es mi objetivo. Ahí estoy tranquilo, ¿no?, porque menos de 0.5 ya decimos que es oliguria, o si es que queremos un valor absoluto, 400 mililitros. Luego tenemos la anuria también, que si es que somos estrictos a la definición o a la estructura de la palabra, anuria es sin micción, ¿no?, sin diuresis, ¿no? Pero si es que lo queremos cuantificar, ¿no?, es menos de 100 mililitros. Y o su equivalencia a menor a 0.3 mililitros kilo. Y la poliuria es todo lo contrario, ¿no?, un exceso de diuresis, más de 3 litros. ¿Cómo así? O sea, ¿cómo calculamos la cantidad, por ejemplo, de orina que va a dar el paciente, por ejemplo, en 24 horas o de acuerdo a eso para ubicarlo a lo que pertenece? ¿Cómo medimos? Con esta fórmula, o sea, a ver, mi paciente hospitalizado, si es que yo necesito un control estricto de la diuresis, tiene que, vamos a poner algún dispositivo para recolectar la orina. En este caso puede ser una sonda Foley, ¿no?, sondeamos a nuestro paciente y en la bolsa recolectora vamos a ir almacenando la cantidad de orina, ¿no? Las técnicas de enfermería o enfermería son las encargadas de evacuar esas bolsas y medir y hacer una medición
cada 24 horas, ¿no? Para ver cuánto es la diuresis. Entonces yo tendría que sacar, yo lo que quiero en mi paciente es que sea mayor a 0.5 mililitros kilo hora, ¿no? Entonces yo voy a sacar, si mi paciente pesa 60 kilos, ¿no? Entonces sería 0.5 por 60, y si lo quiero en 24 horas, multiplico por 24 horas. El resultado, si es que la diuresis medida, ¿no? Que le ha estado haciendo enfermería o los técnicos de enfermería, es superior a ese número que me arroja esa multiplicación, entonces quiere decir de que hay una buena diuresis. ¿Cuánto salió? 0.5 por 60 es 30, ¿no? 30 por 24. 24 por 3. 420. ¿Cuánto? 720. 700. Es 30 por 24. No, está cerca, ¿no? A los 800. Con eso yo estoy feliz. Otra definición de injuria renal aguda lo podemos hacer con el dosaje de la creatinina. Por eso es importante que todo paciente que ingresa a hospitalización tenga su batería de exámenes de laboratorio. Entonces incluye lógicamente la función renal, ¿no? La creatinina, Entonces, cuando hay un incremento de la creatinina mayor a 0.3 miligramos por decilitro en 48 horas, también podemos definir injuria renal aguda. Hay un incremento de eso. O un incremento de 1.5 veces el basal de la creatinina en 7 días, o disminución del gasto cardíaco a menos de 0, el gasto urinario, perdón, a menos de 0.5 mililitros kilo hora por 6 horas. Ya podríamos decir que hay una injuria renal aguda. Y acá tenemos una clasificación que se utiliza mucho, ¿no? En nefrología, que es el rifle. Que, bueno, hay una modificación que es el de aquí. Que lo vamos a ver acá, más abajo. El aquí es la modificación del rifle que prácticamente solamente se han quedado los estadios que determinan la falla renal aguda como tal, ¿no? Y lo prolongado se han quitado, o sea, los dos últimos estadios. Se han quitado porque como que explica mucho más la parte crónica que la parte aguda. Pero bueno, es importante también que lo tengan en cuenta, ¿no? El rifle no se utilizan representa cada letra, ¿no? La R de riesgo, la I de injuria, la F de fracaso, la L de pérdida y la E de fracaso renal terminal, ¿no? O en entonces, como se dan cuenta, las dos últimas letras son pérdidas de la función renal, pero a nivel prolongado, ¿no? Por un tiempo prolongado, ¿no? Y es más, el último ya es la definición de enfermedad renal crónica como tal, por eso que en el latín solamente se dejan estos tres. Ya, entonces, la R de riesgo, utilizamos la creatinina que se multiplica a 1.5 de su valor basal, hay una disminución de la tasa de filtración glomerular y el volumen urinario es menor a 0.5, ¿no? mililitros kilo hora en 6 horas. En la injuria el volumen es igual, pero ya más prolongado, por 12 horas. Hay una disminución mayor de la tasa de filtración glomerular y la creatinina se multiplica por 2 referente a su valor basal. La F de fracaso, más aún, ¿no? Una creatinina más incrementada, ¿no? Por 3 de su valor basal, la tasa también disminuye. Importante, y ya hay valores mucho más bajos en la diuresis, ¿no? En el volumen urinario. Menos de 3 mililitros, 0.3 mililitros kilo hora en 24 horas, o anuria, entonces, ¿no? Anuria, recuerden, menos de 100 mililitros, ¿no? Entonces, que un paciente orine menos de 100 mililitros en 12 horas, yo ya podría decir de que está en esta fase, ¿no? De fracaso.
Si ello progresa y hay una pérdida, ¿no? Todos estos valores, ¿no?, permanecen constantes, ¿no?, en más de 4 semanas, decimos que es pérdida. Y si es que la pérdida de función renal es mayor o igual a 3 meses, ya es una enfermedad renal crónica. Clasificación aquí, como les decía, es la Rifle modificada, solamente tiene los 3 estadios primero, que es lo mismo. Una diferencia es que, como les decía, no considera los últimos 2 estadios de Rifle, se toma en cuenta el aumento de los niveles de creatinina en sangre y la disminución del volumen urinario, dejando de lado la tasa de filtración glomerular, que sí lo utilizábamos acá. Ya, datos extras para que lo tengan en cuenta: la tasa de filtración glomerular normal es de 90 a 120, como dice el caso clínico también. El volumen urinario de 500 a 2000, bueno, de 800 a 1500. Creatinina normal de 0.7 a 1.4 en hombres, y en mujeres 0.5 a 1.1. ¿no? En los hombres es mayor la creatinina por la masa muscular, ¿no?, que tenemos, por el tamaño. Constitucionalmente el hombre tiene mayor proteínas en su cuerpo, por ende tiene mayor creatinina. Listo. Ahora tenemos causas, ¿no? Las causas de enfermedad renal aguda se determinan referente a qué punto, en qué lugar se origina el problema, ¿no? Tenemos prerrenal, cuando el problema que está originando la causa de la injuria renal aguda se presenta antes de que se llegue a los riñones. Decimos que es renal cuando el problema es netamente en el parénquima renal, y postrenal es cuando en la circulación, ¿no?, de la orina, por ejemplo, saliendo de los riñones, ahí se encuentra el problema. Por ejemplo, en algún tipo de obstrucción de vías urinarias, un paciente con hiperplasia prostática benigna, por ejemplo, que comprime en gran medida a la uretra prostática, ¿no? Esto va a ocasionar una obstrucción a ese nivel y un reflujo retrógrado de la orina, comprometiendo los riñones, ¿no? Eso sería una causa postrenal. Prerrenal, antes de que llegue hacia los riñones, ¿qué podría comprometer? Una pérdida sanguínea importante, ¿no? Un accidente de tránsito con pérdida de la volemia, una hipovolemia, puede generar, ¿no?, una injuria renal aguda, ¿no?, porque va a llegar menos sangre hacia los riñones. Recuerden que los riñones reciben el 20% del gasto cardíaco, entonces es una proporción, es un volumen importante de sangre. Entonces una alteración de este volumen sanguíneo, ¿no?, altera de forma importante la función renal. Entonces una pérdida sanguínea, una diarrea una deshidratación por diarrea, por vómitos persistentes, abundantes, ¿no?, podría originar una injuria, ¿no?, una injuria renal. Entonces, como les decía, en primer lugar tenemos la hipovolemia. Las causas prerrenales representan el 60% de las etiologías de injuria renal aguda, ¿no? En primer lugar tenemos la hipovolemia, ¿no? Por ejemplo, a través de una hemorragia, depresión de volumen por diarrea, vómitos, en gran quemado, ¿no? El gran quemado se define como aquel paciente con compromiso mayor del 20% de la superficie corporal, ¿no?, de todo su cuerpo, determinado por quemaduras a partir del segundo grado, ¿no? Si son quemaduras de primer grado, no se incluye dentro de la sumatoria. Y hay pues una fórmula útil para determinar la superficie corporal quemada, que son las reglas del 9. Entonces, al perder la primera barrera de protección, que es la piel, ¿no?, hay una deshidratación importante en nuestros pacientes que quedan quemados. Por eso, dentro del inicio del tratamiento es una hidratación enérgica, ¿no?, y ahí se utiliza la fórmula de Parkland para la hidratación de estos pacientes.
Algunas drogas como los AINES, los dietas también pueden originar una injuria renal aguda de tipo prerrenal. ¿Qué hacen los dietas? Los inhibidores de la enzima convertidora. ¿Cómo es? Inhibidores de la enzima convertidora de la función. ¿Qué es lo que hacen los dietas? ¿Qué hace la angiotensina? De la 1 convertirse a la 2. Ya, pero la angiotensina que ya hace su función. ¿Cuál es la función? Vasoconstricción, ¿no? Entonces se produce una vasoconstricción en la arteriola eferente, ya a nivel del glomérulo renal. Entonces, si es que yo tengo un medicamento que inhibe la angiotensina, ya no se produce esa vasoconstricción. Entonces se relaja. Y por ende, al relajarse, va a suceder esto que disminuye la presión intraglomerular. Recuerdan que el ejemplo que les daba de una manguera, ¿no? Una manguera con un calibre de este tamaño, hay un tipo de presión. Si yo incremento el calibre, las presiones hacia las paredes del agua van a disminuir, ¿no? Porque tengo más espacio, respetando lógicamente el mismo volumen que circula en la manguera. Y entonces es lo mismo, ¿no? Hay una disminución de la presión intraglomerular. Entonces, si yo tengo una disminución de la presión intraglomerular, mi perfusión no va a ser la misma, por ende va a haber una lesión. En el caso de los AINES, ¿qué hacen los AINES? O sea, ¿cuál es la función de las prostaglandinas? Hacer una vasodilatación a nivel glomerular. Muy bien, de las arterias aferentes principalmente. Entonces, si es que yo bloqueo este mecanismo, sé todo lo contrario. Entonces, si es que hay una vasoconstricción a nivel de las arteriolas aferentes, o sea, aferentes es lo que lleva la sangre, ¿no?, hacia el glomérulo, entonces voy a tener menos flujo de sangre que llega hacia mi glomérulo, que entra al glomérulo. Si tengo menos sangre, menos perfusión, hay lesión. Entonces, para que se den cuenta, ¿no?, la alteración a nivel de la arteriola aferente y de la arteriola eferente. En la aferente es vasoconstricción, eso es lo que produce el daño. Y en la eferente es lo contrario, la vasodilatación, que va a producir una disminución de la presión intraglomerular. Esto también la disminución del volumen circulante, secundarios a ciertos síndromes, ¿no?, como cardiorrenal, ¿no? Un paciente con infarto del miocardio agudo, ¿no?, secuelar, ¿no?, va a haber una falla en la bomba cardíaca, por ende esto trae consigo de que no haya un gasto cardíaco adecuado, una disminución de la bulimia que llega hacia los riñones y compromiso. El síndrome hepatorrenal también del mismo modo, ¿no? El hígado que produce, es el órgano que produce las proteínas de nuestro cuerpo, y la principal proteína es la albúmina. Si es que hay un daño renal con disminución de la albúmina, va a haber una disminución de la presión oncótica, extravasación del líquido, disminución del volumen circular. Las hipotensiones, ¿no?, que lo vemos en todos los shocks, ahí he puesto dos, ¿no?, pero en general, el distributivo es un tipo de shock en el cual vamos a tener una disminución de la resistencia vascular periférica, que es una disminución de esta resistencia y disminución de la presión arterial. SAM, séptico, o sea, incluye, ¿no?, el distributivo incluye el séptico, el anafiláctico y el neurogénico, ¿no? Y en el cardiogénico, por una disminución del gasto cardíaco. Después de un infarto, ¿no?, puede haber un shock cardiogénico. Si la bomba ya no funciona bien, el gasto cardíaco se ve alterado. Listo, la estenosis de la arteria renal también, ¿no?
igual, el mismo ejemplo con el tema de la arteriola aferente a nivel glomerular, ¿no? Si yo tengo un estrechamiento, una disminución de la luz de la arteria que lleva la sangre hacia los riñones, va a haber una disminución de la perfusión y se va a alterar pues, la función renal. ¿Sí o sí? Entonces, la falla prerrenal, como les decía, representa el 60% de las etiologías de insuficiencia renal aguda. Si nosotros fallamos en el manejo de esta causa prerrenal, puede progresar a una causa renal, que vendría a ser la necrosis tubular aguda. Es que no es la causa más frecuente intrahospitalaria de insuficiencia o de falla renal aguda, por un mal manejo. ¿Cuáles son las porciones más susceptibles, ¿no? Tubulares, ¿no? De los túbulos? La parte recta del túbulo proximal, el S3, y el túbulo colector son las localizaciones más propensas a que se produzca una necrosis tubular. Listo, acá dentro de las causas renales que representan el 35% de las etiologías, como les había mencionado arriba, la necrosis tubular aguda, la más frecuente es la tipo isquémica y tenemos la nefrotóxica también, ¿no? Nefrotóxica por sustancias que van a ser tóxicas para el parénquima renal, ¿no? Tenemos las exógenas, o sea, las que consumimos, y las endógenas. Las exógenas, las más frecuentes, son los medios de contraste, ¿no? El momento de realizar algunos exámenes de imagen, por ejemplo, tomografía, ¿no? Resonancia, a veces se piden con contraste. Por eso es que siempre, previo a la administración del contraste para este examen de imagen, se solicita una creatinina en el paciente, ¿no? O sea, le tienes que solicitar para ver cómo está su función renal. Y cómo prevenimos de que esto suceda, de que el medio de contraste cause nefrotoxicidad a través de la hidratación, ¿no? Haciendo una hidratación enérgica previo a la administración del medio de contraste, y posterior también ayuda bastante a eliminarlo y a evitar la nefrotoxicidad. En segundo lugar, tenemos algunos medicamentos, ¿no? Algunos medicamentos como por ejemplo los aminoglucósidos en primer lugar, ¿no? Son muy nefrotóxicos. Gentamicina, amicacina, ¿no? Van a necrosar el túbulo proximal. Esta nefrotoxicidad por medicamentos se da aproximadamente entre el quinto y el séptimo día del tratamiento, de uso de los aminoglucósidos, y tiene algo en particular, ¿no? Que no produce oliguria. Entonces, si yo me baso solamente en la parte clínica de mi paciente hospitalizado que está recibiendo antibiótico-terapia con aminoglucósidos más de 5 días, no me voy a dar cuenta que está en falla renal aguda. Tendría que pedir una creatinina, y en la creatinina me voy a dar cuenta que hay un aumento de esto. Ahí voy a decir. En cambio, en la diuresis por este tipo de toxicidad por aminoglucósidos no me va a ayudar. Mi paciente va a seguir orinando normal. Entonces voy a pasar la visita y no pasa nada, está que orina bien. Pero en mis exámenes de laboratorio, la comparación, el momento que ingresa mi paciente de hospitalización con mi control, sí se va a ver alterado. La fotericina también, medicamentos para infecciones fúngicas. Las causas endógenas, el ácido úrico, ¿no? La precipitación del ácido úrico puede obstruir los túbulos, ¿no? Sobre todo los niveles de ácido úrico muy elevados que se producen en el síndrome de lisis tumoral, ¿no? Mayor a 14 de ácido úrico ya produce un daño, mayor a 20 va a obstruir, va a taponear, ¿no? Los túbulos. El tratamiento en estos casos, hidratación, alopurinol, ¿no? Lo que veíamos en Gota, alopurinol y alcalinización de la vida. ¿Qué más puede producir toxicidad? Endógena, ¿no? La mioglobina.
La mioglobina es una proteína que, al igual que la hemoglobina, va a transportar oxígeno, sino que la mioglobina la encontramos en nuestro músculo. Entonces es una proteína muy importante. Cuando hay una destrucción a nivel muscular, se elimina mioglobina. Y la mioglobina es tóxica para los riñones, ¿no? Por ejemplo, en rhabdomiolisis, que es una patología que afecta a nivel de los músculos. Por ejemplo, se han visto pacientes adultos mayores a los cuales se les prescribe estatinas más fibrato, ¿no? En simultáneo hay un aumento de riesgo de rhabdomiolisis, ¿no? Comienza con dolores musculares. Y oliguria, compromiso de parte de entonces la mioglobina también ¿en qué otro? En el aplastamiento, ¿no? El síndrome de aplastamiento. Por ejemplo, algún paciente que en el tema laboral sufre un accidente, ¿no? Y con esas máquinas se aplastan, ¿no? Alguna extremidad, eso necesariamente va a producir una eliminación importante de mioglobina, potencialmente puede causar daño renal. Más de 100 miligramos por decilitro de mioglobina en plasma obstruye, ¿no? Los túbulos. La mioglobina interactúa con una uroproteína que es la TAMS Horfa, y en presencia del pH urinario de tipo ácido, que es nuestro pecho, ¿no? Va a ejercer toxicidad a nivel de los túbulos. La hemoglobina también es tóxica para los riñones, ¿no? La hemoglobina que se elimina a través de la hemólisis, sobre todo en la hemoglobinuria paroxística nocturna, que es el HP. Es menos frecuente por su peso molecular similar al del mundo. Entonces, como son proteínas grandes, es un poco complicado que pasen la membrana glomerular, ¿no? Es un poco complicado para que pase hacia la cápsula de Bowman y después a los túbulos, ¿no? Porque tiene un peso molecular importante. Es decir, que yo no tengo ninguna alteración en la membrana glomerular, sobre todo a nivel de los podocitos, que ejercen unos poros con un diámetro adecuado para que no pasen las proteínas, y además tienen una carga negativa que repele a las proteínas, entonces no vamos a tener ese problema. Entonces son toxicidades raras, ¿no? El tema de la hemoglobina, pero puede pasar. La precipitación de algunas proteínas de cadena ligera también, como en patologías como el mieloma múltiple y la amiloidosis. Acá les he puesto el triple golpe o el triple WAMI, que se da en pacientes adultos mayores, ¿no? Que va a incrementar el riesgo de injuria renal aguda de tipo renal, ¿ya? De tipo renal. Aquellos pacientes que utilizan AINES, beta bloqueantes, ¿no? Bloqueantes del sistema renina-angiotensina y diuréticos a la vez, hay un incremento del riesgo de injuria renal aguda, ¿ya? Eso se llama el triple golpe o el triple guardia en adultos mayores. También tenemos acá la nefritis intersticial aguda, nefritis que es inflamación intersticial del intersticio renal, ¿no? Se va a dar una reacción de hipersensibilidad tipo 4. Las causas tenemos por medicación, como fenitoína, AINES, inhibidores de la bomba de protones, penicilina, diuréticos, cefalosporinas, sulfonamidas, AINES. Infecciones como la causada por legionela, cándida, VIH, enfermedades autoinmunes, lupus, Sjögren, sarcoidosis, de causa idiopática. Las causas vasculares como el SHU, el PTT, la hipertensión maligna, SHU, ¿qué es? Síndrome urémico hemolítico, ¿no? El PTT, púrpura, trombocitopénica, hipertensión maligna, algunas
vasculitis de grandes vasos como el tacayazo, la trombosis de la vena renal, y glomerulonefritis que van a producir aquellas que producen síndrome nefrítico, ya que también se pueden, algunas glomerulonefritis se comportan como nefrótico. Y las causas postrenales que representan el 5%, principalmente por una obstrucción adquirida, ¿no? Se denomina una uropatía obstructiva en pacientes con hiperplasia prostática benigna, cálculos bilaterales que obstruyan, ¿no?, el flujo normal de la orina, iatrogenias por colocación de sondas, ¿no? A veces hay algún compromiso, ¿no?, a nivel de las vías urinarias. Tumores retroperitoneales también, ¿no?, que obstruyen las vías urinarias. Las vejigas neurogénicas, sobre todo como causa secuelar, ¿no?, por neuropatías periféricas, por esclerosis múltiple, por lesiones a nivel espinal, ¿no?, van a producir que la vejiga no tenga fuerza para evacuar, ¿no?, su contenido. Eso se llama vejiga neurogénica. Y malformaciones congénitas, malformaciones estructurales, ¿no?, de las vías urinarias. Doctor, ¿en la vejiga neurogénica puede estar la enfermedad inflamatoria pélvica también? No. El EPI es una enfermedad polimicrobiana de transmisión sexual, ¿no?, que va a afectar no la parte urinaria, sino principalmente la parte reproductiva. Entonces, esos pacientes tienen compromisos, por ejemplo, de trompas, ¿no?, abscesos, ¿no?, a nivel de trompas, puede comprometer a la fertilidad, está muy relacionado con temas de infertilidad, ¿no?, y son de difícil control. Normalmente a los pacientes se les da el tratamiento adecuado, su antibiótico terapia, mejoran y después otra vez reaparecen con secreciones purulentas, ¿no?, a nivel de vagina, secreciones purulentas, amarillentas, con mal olor, dolor en la movilización del cervix, ¿no?, porque al momento de hacer el examen físico tenemos que tocar el cuello uterino y moverlo, ¿no?, y al momento normalmente no te debe de doler, ¿no? Una mujer al momento de movilizar el cuello uterino no presenta dolor, diría todo lo contrario, placer. Pero una mujer que tiene EPI sí, ¿no?, genera dolor, y eso se llama signo candelabro positivo. Por eso es importante al momento de estar haciendo el examen físico, examinando para el tema de EPI, y hacer el signo de candelabro, observar, porque a veces las mujeres no ejercen, o sea, no lo hablan, ¿no? No dicen, aún me duele o algo así, ¿no? Pero con solo ver que hay un gesto de dolor, ya eso me indica que es positivo. Solamente con el gesto de dolor, listo. Pero se relaciona mucho más con el tema ginecológico, no reproductivo. Reproductivo más que Sí. las vías urinarias. Sí, reproductivo. La enfermedad pélvica. Huele bien rico. Cuando hagan sus rotaciones porque les van a hacer Bueno, a mí mi docente de ginecología me hizo que haga un tacto vaginal en los pacientes con EPI. Los pacientes con EPI se hospitalizan. La gran mayoría se hospitalizan. Por no decir todos, se tienen que hospitalizar, ¿no? Porque hay que dar tratamiento endovenoso. Quizás lo podemos hospitalizar 1 o 2 días, iniciar su tratamiento endovenoso y después mandarlo a su casa para que termine su tratamiento ya por vía oral, ¿no? Pero siempre y cuando en esas 48 horas de hospitalización haya una mejoría del cuadro. Y en sus rotaciones van a hacer porque ingresan. Van a tocar cuello, después lo van a oler.
tipo de mascarilla que repele olores. No bloquean los olores las mascarillas que utilizan. Y es más, ahí para hacer ese procedimiento utilizamos mascarilla quirúrgica. Más aún. Huele sí, huele muy fuerte. Ya, el diagnóstico se hace con determinando, ¿no? Si es que es prerrenal, si es que es renal o es postrenal. Acá tenemos los valores que vamos a encontrar, por ejemplo, de laboratorio, la creatinina, ¿no? Incrementada en el prerrenal, pero menos de 2, ¿no? La elevación del BUN, ¿no? Mayor a 20 a 1, ¿no? Con referente a la creatinina. En la orina tenemos, la orina vamos a tener normales, podemos encontrar cilindros hialinos, pero eso es normal. No, esto es importante que lo tengan en cuenta, la fracción de excreción del sodio, menos del 1%, que indica que está normal, ¿no? Que es igual, es equivalente a decir menos de 20 mil equivalentes litro, ¿no? En la orina. Entonces eso es normal, determina que la función del riñón, del parénquima renal está normal, ¿no? Porque la causa es prerrenal. Cilindro hialino, como les decía, es normal y una osmolaridad de urinaria incrementada, ¿no? Mayor o igual a 500. Cuando hay un problema renal y hay una injuria, ¿no? La creatinina aumenta más de 2 a 3 veces su valor normal. El creatinina también va a tener una relación de 15 a 1, ¿no? O sea, se reduce la relación y podemos encontrar en el examen de orina cilindros granulosos, ¿no? Que representan células muertas o cilindros pigmentarios. En el postrenal el paciente está anúrico, ¿no? Porque hay una obstrucción principalmente, ¿no? La principal causa de postrenal es un tipo obstructivo, ¿no? Una uropatía de tipo obstructivo. Entonces el paciente deja orinar de forma súbita, puede haber hematuria y hay dolor suprapúbico. Entonces en estos pacientes el tratamiento es evacuar la vejiga, pues, tengo que evacuarla. Eso también van a hacer por montones, ¿no? Sondear a los pacientes cuando llegan a la emergencia, pacientes, sobre todo hombres con hiperplasia prostática benigna o con cáncer de próstata, que llegan con retención urinaria. Entonces ustedes tienen que evacuar la vejiga, ya que si se sigue acumulando orina, se puede lesionar la vejiga, se puede estar rompiendo. Un trauma. Y lógicamente hay un flujo retrógrado que va a llegar a los riñones produciendo hidronefrosis y compromiso del parénquima renal, que es lo que no queremos. Entonces ahí sondeamos. Y si no se puede sondear, pues se llama, si son residentes, ustedes van a tener que hacer una talla vesical, una punción suprapúbica. Se pone ahí con un catéter para evacuar contenido de la vejiga momentáneamente hasta que vayas a cirugía a solucionar el problema, ¿no? que es lo que esté originando la obstrucción. Esos son los parámetros que también vamos a encontrar en injuria renal aguda: la creatinina incrementada, urea incrementada, el potasio incrementado, los fosfatos incrementados, porque la acción del calcio disminuye, ¿no? Frente a los fosfatos, el ácido úrico aumentado, magnesio aumentado, el sodio disminuido, pero es una hiponatremia dilucional, es decir, que encontramos eso y es de tipo dilucional, no debemos tratar con hidratación. Hay que tener cuidado. Eso de acá también es lo mismo, ¿no? De acá arriba, pero centrado en el tema renal y prerrenal, ¿no? Para diferenciar. Eso de acá sí se lo tienen que aprender, porque normalmente viene, sobre todo la fracción excretada de sodio, su porcentaje en 1000 equivalentes litros, los cilindros también vienen, pero esta parte de acá es importante. Recuerden que en el prerrenal mi riñón está normal, porque mi problema no está en el riñón, es prerrenal, antes de los riñones el problema, ¿no? Una hipovolemia, una deshidratación. Por ende,
obviamente mi fracción excretada de sodio va a ser normal, menos de 1, que representa menos de 20 mil equivalentes litros, ¿no? Eso, en la orina, eso es orina. En cambio, cuando es renal, sí, pues ya hay un compromiso. Entonces, por eso es que se eleva mi fracción de excreción. El tratamiento en el renal, todos con fluidos, soporte hemodinámico, si es que hay shock. Diuréticos solamente vamos a utilizar en pacientes que, además del tema de injuria renal, tenemos ICC con edema agudo de pulmón. Si mi paciente orina menos, ¿para qué le voy a dar más diuréticos, ¿no? O sea, si es que es prerrenal, si es que tengo depresión de volumen, si es que hay hipovolemia, yo le doy más diurético, lo voy a complicar más. Entonces no debería dar diurético. Pero en quienes sí le debería dar por las comorbilidades, ¿no? Un paciente con insuficiencia cardíaca congestiva asociado a un edema agudo de pulmón, ¿no? Que ahí sí, lógicamente, como ya hemos estudiado, utilizamos los diuréticos. Y tratar dar el tratamiento específico, ¿no? Por ejemplo, en el síndrome hepatorrenal, ¿no? La albúmina, ¿no? Cuando es de causa renal, descontinuar nefrotóxicos, ¿no? Si el que está tomando algún medicamento que ocasiona una nefrotoxicidad, descontinuarlo. Soporte, evitar mucha hidratación, que tener cuidado con eso. En nefritis intersticial aguda utilizamos corticoides. En sustancias de contraste, la prevención a través de la hidratación previa y post administración de la sustancia de contraste y el manejo de la hipertensión arterial. En el prorrenal, resolver la obstrucción a través de sonda vesical o catéter suprapúblico, y si es que la obstrucción es a nivel de vías urinarias altas, una nefrostomía. Y estas son las indicaciones de diálisis de urgencia, ¿ya? O sea, en qué pacientes de forma necesariamente le vamos a tener que hacer, ¿no? En aquellos pacientes que no responden al tratamiento médico, es decir, es refractario en ciertas condiciones. Por ejemplo, un paciente con hipercalemia severa que no responde al tratamiento, un paciente con acidosis metabólica grave que no responde al tratamiento, un paciente con edema agudo de pulmón no asociado a uremia, estos tres, ¿no? Que no responden al tratamiento, tendría que ser un servicio de urgencia. Y aquellos relacionados con uremia, ¿no? Pericarditis urémica, encefalopatía urémica y hemorragia digestiva alta urémica, ¿no? Recuerden que la uremia produce síntomas gastrointestinales, ¿no? Náusea, vómito, principalmente al inicio. Ya terminamos falla renal y vamos a ver renal crónica. Enfermedad renal crónica, como su nombre lo dice, ¿no? Es la continuidad. Un paciente con insuficiencia renal aguda que no es bien manejado puede culminar en una enfermedad renal crónica, ya que es la alteración de la función renal de forma permanente y progresiva. Entonces es una anomalía o daño de la estructura o disminución de la función renal con una tasa de filtración glomerular menos de 60 durante 3 meses o más, independientemente de la causa. O sea, necesariamente tiene que ser más de 3 meses. ¿Ya? Los factores de riesgo, los más importantes, ¿ven? Acá, en primer lugar, diabetes y hipertensión. ¿Ya? Por eso es que trato a mi paciente diabético, por eso es que trato a mi paciente hipertenso, ¿no? Lógicamente, sumado a otros problemas que pueden generar estas enfermedades, también tenemos la enfermedad renal crónica. Entonces es mucho más barato prevenir la enfermedad renal crónica que tratarla. Entonces, desde el punto de vista de los sistemas de salud, me conviene mucho las prácticas preventivas, ¿no? De atención primaria, fortalecer mi atención primaria para evitar tener más pacientes con enfermedad renal crónica que necesiten mayores terapias o, por ejemplo, terapias de reemplazo renal, ¿no? Como hemodiálisis, ¿no? O como diálisis peritoneal. Eso es mucho más caro. Mucho más caro. Por ejemplo, 3 veces al día, ¿no? 3 veces a la semana los diálisis. ¿Cuánto cuesta más o menos una diálisis? Pongan unos 500 soles, saquen su cuenta cuánto se gasta.
un solo paciente. 1.500 por 4, 6.000 soles por paciente. La obesidad también, la edad avanzada, como les decía, ¿no? Así como todo nuestro cuerpo envejece, también la parte renal, ¿no? Entonces, a partir de los 30, 40 años hay una disminución de un punto anual de la tasa de filtración glomerular, eso es normal. Consumo de sustancias, el tabaco, el alcohol, las drogas también es un factor de riesgo. La lesión renal aguda, no previo, como les decía, es el que no se maneja de forma adecuada y no se restablece la función renal, pues esta puede originar algún daño permanente y por consiguiente tener la enfermedad renal crónica. Antecedentes familiares de enfermedad renal crónica también. Las razas, los hispanos y la raza negra, ¿no? Ambas razas aumentan el riesgo de diabetes mellitus e hipertensión arterial, ¿no? Entonces, y como la diabetes y la hipertensión son factores importantes para el desarrollo de enfermedad renal crónica, estas razas están con mayor riesgo. Y sobre todo la raza negra con el tema de los genes, ¿no? El APOL1 y el MIH, ¿no? Que son los relacionados con el aumento del riesgo de enfermedad renal crónica. Esa es la clasificación de acuerdo a la filtración glomerular, ¿no? La clasificación por estadios para la enfermedad renal crónica. Entonces tenemos el G1, en el cual su filtración glomerular está normal, ¿no? Mayor a 90, pero ya tiene un daño. Era como lo que veíamos en los grupos de insuficiencia cardíaca, ¿no? Había uno que tenía un daño, pero era asintomático, ¿no? Tenía el daño estructural ya como tal, pero asintomático, ya parecido. Tu filtración está normal, pero ya tengo identificado que hay un daño estructural. En el G2 de 60 a 89, ¿no? La disminución de la filtración glomerular. A partir del G3 ya yo puedo decir que hay una enfermedad renal crónica como tal establecida, porque eso decía la definición, menos de 60, a partir de G3, y el G3 se ha dividido en dos, en el A y en el B, ¿no? A partir del G3 ya mi paciente debería pasar controles por un especialista, por un nefrólogo. A partir del G4 es una enfermedad renal crónica avanzada, en la cual los pacientes normalmente tienen acidosis metabólica, hipercalemia, y ya a partir del G4 yo tengo que preparar a mi paciente para iniciar hemodiálisis. ¿Cómo lo preparo? Quizás poniéndole una fístula arteriovenosa. Listo, a partir del G4 no debo utilizar yecas ni árados. ¿Recuerdan? ¿No? ¿Qué utilizábamos? En su reemplazo, ¿qué utilizábamos? Los bloqueadores de canales de calcio, nifedipino, por ejemplo, ¿no? Menos de 30 de tasa de filtración glomerular, ya no debo utilizar yecas ni árados. En el G5 es la fase terminal, ¿ya? El paciente tiene clínica urémica, solo usar diuréticos de tipo ácido. La fase urémica de falla renal terminal. Ya aquí en mis pacientes ya tengo que hacer un reemplazo, una terapia de reemplazo renal. Mi paciente del caso clínico ya debe iniciar, ¿no? Tiene 13, creo, ¿verdad? 13. Pero corrobórenlo, porque creo que tenemos peso, ¿no? Peso, edad, ¿no? Creatinina. Sáquenlo por a ver, corroborar. Y estos son otros estadios referente a la albuminuria, ¿no? La albuminuria me sirve como predictor de daño, predice si el paciente va más rápido al final de la enfermedad. Digo que es normal cuando es menos de 30, es la creación de albúmina a través de la orina. De 30 a 300 hay una microalbuminuria y mayor a 300 una macroalbuminuria. Entonces, al final mezclo todo esto con esto, ¿no? Y tengo la estratificación de riesgo, bajo riesgo, moderado, alto riesgo o muy alto. Las causas de enfermedad renal crónica tenemos las glomerulares, en primer lugar la diabetes, que es lo más frecuente en el adulto con un 38%, en segundo lugar
Tenemos la nefrosclerosis hipertensiva, ¿no? Secundaria hipertensión arterial con 26%, que es una causa vascular. En tercer lugar, la glomerulonefritis, enfermedades autoinmunes con un 16%. En cuarto lugar, las enfermedades poliquísticas renales con un 8%, que están dentro de las enfermedades congénitas y quísticas. Igual síndrome de Alport, de Fabry, el trasplante renal, que es de causa idiopática con un 5%. Esa es una imagen donde les he puesto más o menos la clínica que presentan los pacientes con enfermedad renal crónica. Puede haber esteris, que es un movimiento involuntario rápido de las manos, convulsiones, somnolencia, coma, debido a la uremia que se presenta, ¿no? Debilidad, ¿no? Debilidad muscular, ¿no? Cansancio, náuseas, vómitos, pérdida del apetito, fetor urémico, todo es acá por la uremia. Edema pulmonar puede haber, pericarditis urémica, ¿no? ¿Recuerdan las indicaciones de diálisis de urgencia? Pleuritis, disminución de la orina, oligúrico, anúrico, albuminuria, eliminación del albúmino a través de la orina, hematuria también, osteodistrofia renal, ¿no? Cuando la filtración glomerular está menos de 45, va a haber dolor óseo, ¿no? Periarticular, van a haber fracturas también por un debilitamiento de la microestructura ósea, ¿no? Como va a haber una eliminación de calcio, hay una hipocalcemia, se va a enviar señales a la paratiroides para producción de la hormona paratiroidea para tratar de equilibrar, ¿no? Los niveles de calcio en sangre. Por ende se va a sacar calcio de los huesos y los huesos se debilitan, y entonces por eso es que se da un aumento de riesgo de fractura. Calcificaciones vasculares también, cambios de dolor, hiperpigmentación, anemia, palidez. La anemia también, ¿no? Ustedes saben que los riñones producen una hormona que es la eritropoyetina, ¿no? Cuando hay una insuficiencia renal crónica, ¿no? Hay una disminución de esta hormona y por ende no hay las señales adecuadas hacia la médula ósea para que se produzca la eritropoyesis. Por ende el paciente comienza a tener anemia, que sería una anemia de enfermedades crónicas, ¿no? Normocítica, normocrónica. Fracturas, escarcha urémica, ¿no? Se rascan y se desprenden, ¿no? Una escarchilla. Hipertensión, parestesias, ¿no? Adormecimientos, hormigueos en las extremidades, ¿no? La disminución de la eritropoyetina con anemia, lo que les decía, aumento de infección también, aumento de sangrado, el tiempo de protrombina se prolonga y un edema de hipoperfia. Hay que hacer la evaluación del índice de filtración glomerular, ¿no? Tenemos fórmulas, acá está la de Crocroft, que es la que deben de aprender ustedes, porque les pueden venir preguntas, pero a nivel asistencial en los hospitales utilizamos el MDRD, ¿no? Que es una calculadora especial, que está en internet, ahí ponemos los datos y todo eso, para que no se arroje cuánto es. Pero bueno, para temas académicos, Crocroft, que sí lo pueden realizar, ¿no? También podemos pedir cistatina C sérica, ¿no? Lo importante o la ventaja que tiene referente a la creatinina es que la cistatina C no está influenciada por la masa corporal, por la dieta, ni por el sexo, ni por la edad del paciente, ¿ya? En cambio la creatinina sí, pues, ¿no? Les decía, mientras mayor masa corporal se va a tener un aumento de esto, ¿no? Tiene ventaja para la evaluación renal y se utiliza para la detención temprana de la enfermedad, detección temprana de la enfermedad renal. Imágenes que podemos pedir en pacientes con enfermedad renal crónica, ecografía de elección, ¿no? Podemos encontrar una disminución del tamaño a nivel renal o un aumento de la ecogenicidad cortical de la corteza y calcificaciones o quistes también. Acá les he puesto la clínica que comienza a aparecer cuando hay alteración, ¿no? del filtrado glomerular, ¿no? Conforme va disminuyendo el filtrado glomerular comienzan a aparecer cierta clínica, ¿no? En nuestro paciente. Entonces mi paciente tiene menos de 13, debería estar acá, ¿no? Una uremia grave, náuseas, vómito, hiporexia,
encefalopatía. No tiene su hipercalemia, pero leve. La anemia por enfermedad renal, va a haber una disminución de la eritropoyetina, bueno, eso ya les he explicado, produce una anemia normo. También se asocia a la disminución del hierro por su tratamiento. Solo si la hemoglobina es menos de 10, se va a dar con cianocobalamina B12 más hierro por vía parenteral. También tendríamos que dar la eritropoyetina en inyecciones, subcutáneas, postdiálisis, ¿no? Y el objetivo es llevar que mi paciente tenga una hemoglobina entre 200. Ya acá son los objetivos, o sea, ese es el problema que va a tener mi paciente y el tratamiento que le voy a dar y cuál es el objetivo, ¿no? Que voy a tratar de llevar a mi paciente. Para que lo lean. Eso de acá es relacionado con el tema de la enfermedad ósea renal, ¿no? Lo que les hablaba con la paratormona, que aumenta porque hay una disminución del calcio, ¿no? Saca la paratormona, va a incrementarse, va a sacar el calcio del hueso, debilita el hueso, entonces por eso que se da la enfermedad ósea renal. Es por eso que mi paciente tengo que suplementarlo, ¿no? Con calcitriol y calcio, ya, para aumentar los niveles de calcio en sangre y evitar que se envíen señales a la paratormona, la paratiroides, para que produzca paratormona. Esta es la terapia de reemplazo renal, indicaciones de diálisis de emergencia, bueno, ya lo hemos visto, ¿no? Y el trasplante renal, ¿no? Que es el tratamiento de elección, no el tratamiento curativo definitivo, es el trasplante renal. Bueno, pero nuestro país no tiene una cultura de trasplante, ¿no? En general. Entonces, a pesar de que tú pones en tu DNI donador de órganos sí, cuando te mueres no sirve la decisión que tomas, lo toma tu familiar. Si tu familiar dice no quiero que done sus órganos, sino que se lo pongan los gusanos, entonces no se puede donar. Y es realmente absurdo. Entre tirar al tacho unos órganos que lo pueden utilizar algunas personas para seguir viviendo, pues tendríamos que ya va cambiando poco a poco. entonces nuestra tasa de donación de órganos es baja. Donación de sangre. También vayan a donar una vez al año. Duele, sí, pero vayan a donar. Complicaciones del trasplante, rechazo hiperagudo, sobre todo en las primeras 4 horas, hay rechazo agudo, rechazo crónico. ¿No? Como pueden darse cuenta, acá los riñones trasplantados son los que están acá abajo, ¿no? Estos son tus riñones que los tienes. Aquí no se sacan los riñones. O sea, los riñones insuficientes no se extirpan, se dejan ahí. Porque imagínense, pues un paciente con insuficiencia renal crónica terminal ya tiene un medio interno alterado, o sea, su funcionamiento, su fisiología está totalmente alterada. Imagínense que encima tenga que extirparle algunos órganos, ¿no? Los dejas ahí, no hay ningún problema. Y más abajito le vas a decir, pones el riñón tratado. Con todo y uréter estamos Todo unido con los femorales, adelante del peritoneo, por eso que son palpables en un paciente trasplantado, tú puedes palpar los riñones. Normalmente los riñones son retroperitoneales, ¿no? Son órganos retroperitoneales. En cambio acá, los trasplantados son delante del peritoneo, son palpables por ello. Y también la ubicación es importante también porque van a ser protegidos por el hueso, ¿no? Por las fosas ilíacas, por eso van a tener esa ubicación. Y hay ciertos medicamentos que hay que hacerles una modificación en la dosis, ¿no? Porque pueden comprometer la función renal, sobre todo en estos pacientes que presentan ya una
es una enfermedad renal crónica. Pero ¿qué medicamentos no necesitan ajuste renal? La citromicina, doxiciclina, ceftriaxona, clindamicina, moxifloxacino, itraconazol y el linezolid. No, esos medicamentos no necesitamos hacer un reajuste de la dosis renal. Ya, vayan a su break. Son 9:15. 9:45. Ya regresamos con nefrótico y nefrótico. Termina